Muy buenas tardes, queridas hermanas, especialmente a todas las herederas. Un saludo muy especial acá desde Muyuna, Ecuador. Justo estoy en otra casa en este tiempo porque mi familia está en cuarentena. Así es de que, bueno, gracias, ruego sus oraciones por ellos. Así de Dios mediante, en esta semana ya se termina todo. Bueno, quiero compartir con ustedes el tema que estamos viendo en la reunión femenina, que es el consuelo. Pero hoy me gustaría hablar del consuelo de una manera un poquito diferente, y le puse de título es Mi responsabilidad y decisión ante el consuelo. Nosotros recibimos consuelo usualmente de personas que nos estamos pasando por alguna tribulación y nos recibimos mensajes, llamadas, estoy orando por ti, y palabras, etcétera. Eso es muy, muy, muy importante. Pero hay algo que encontré que es mucho más importante: recibir el consuelo de Dios. Obvio que todo lo que nos han dicho viene de Dios, pero cuando no hay nadie que me pueda estar ayudando para encontrar consuelo, yo tengo que ser la responsable y decidir buscar el consuelo de Dios. Y la palabra de Dios está llena de promesas en cuanto al consuelo, y que yo misma puedo estar consolándome igualmente, consolando a otras. Así es de que después de que somos creyentes tenemos fortaleza, y por esa fortaleza podemos consolar a otros y consolarme a mí misma. Entonces, si no tengo a nadie alrededor, si no hay nadie que yo pueda consultar, ¿a quién voy a ir? Y la palabra de Dios es bien especial, y ¿saben qué? El consuelo es un verbo de acción y nos lleva primeramente a confiar en sus promesas, en las promesas de Dios. En Hebreos capítulo 6, versículo 18 dice, se los voy a leer, ¿sí? Dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6:18 nos explica bien que nosotros tenemos un consuelo y que hay dos cosas inmutables que tenemos que recordar. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Son las promesas que Dios hizo a Abraham. En Hechos capítulo 7:5 dice: y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él no tenía hijos. En Génesis 15:18 dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y si vas y lees Génesis 15:18 en adelante, muestra todos los límites de la tierra que le da a Abraham. Esa es una de las cosas inmutables. Entonces, y en Génesis capítulo 17 completa esa promesa que le da a Abraham, y le dice: seré el Dios de ellos perpetuamente, y ese Dios también me corresponde a mí. Ese Dios que hizo esa promesa a Abraham hace tantos años también nos promete a nosotros por pacto perpetuo. Y la segunda cosa inmutable es que, si ese fue el estímulo para Abraham, para nosotros hoy es que Jesús ya ha entrado en la presencia de Dios y nos asegura también nuestra entrada en el cielo. Cristo ha ido al cielo primero en calidad de esa promesa o ancla nuestra. Aunque no lo vemos, nos mantiene seguros. Esa es la que nos mantiene seguros en estos tiempos de tormenta. Otros conceptos náuticos que nos mantiene como una ancla está en Hebreos capítulo 2 versículo 1, que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y en la nueva versión internacional dice que perdamos el rumbo, o que nos apartemos, o que nos saltemos de las amarras y olvidemos cuán superior es Cristo. No podemos olvidar. Esas son las dos cosas inmutables: las promesas que fueron dadas a Abraham, y Cristo que ya vino, y todo lo que él padeció, lo padeció
con el fin de darnos ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Él ya pasó por circunstancias aún más difíciles de las que nosotras pasamos. Así es de que no tenemos que sino ver y consolar a otros con el consuelo que hemos recibido. Y mi deseo es enfatizar que el consuelo no solo lo recibimos de otros, sino que principalmente, como les decía antes, proviene de Dios. Dios mandó a su Hijo para que nuestra esperanza solamente sea en Él. La palabra de Dios está, como les decía antes, llena de promesas. Y quiero compartirles cómo es el proceso de que nosotros podemos también recordar eso y asimilarlo y tenerlo en nuestro corazón. En Hechos capítulo, todo el libro de Hechos muestra todo el proceso que siguieron los apóstoles, la persecución, lo que sufrió Pablo, Pedro, los demás apóstoles, Esteban, etcétera, ¿no? Ahí nos muestra algo que también está sucediendo en estos tiempos. Y hay varios ejemplos específicos de cómo debemos de ser responsables ante el consuelo. Y sí, yo creo que debemos ser muy responsables ante las promesas de consuelo que Dios nos ha dado en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, 20 y 21, nos dice que debemos recordarlos. Ahí muestra todo el proceso que los apóstoles llevaron. Está el regreso a Antioquía de los apóstoles que habían estado en misión afuera, y después de anunciar el evangelio, dice en Hechos 14, 20, 21 y 22, dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es también para nosotros. Debemos de ser conscientes que vamos a atravesar tiempos difíciles de tribulación, porque dice que es necesario que a través de muchas, no es de una ni de dos, nunca nos han dicho que la vida cristiana es color de rosa, sino que vamos a pasar tribulaciones y de diferente manera, algunas por enfermedades, algunas por diferente, porque muere alguien de nuestra familia, como a mí me pasó que en 18 meses murieron 5 personas, y bueno, hay muchas cosas, enfermedades, accidentes, etcétera. Pero dice que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así de que debemos ser conscientes que mientras transitemos este camino de salvación hasta la eternidad, vamos a pasar por tiempos difíciles, todas, no hay excepción. Así de que preparadas con eso tenemos que estar firmes, con esa ancla puesta en el Señor. Entonces, si recordamos que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar en el reino de Dios, la segunda acción que tenemos que hacer es que debemos de tener una respuesta. ¿Vieron? La primera acción es recordar las promesas de Dios. Al recordar las promesas de Dios tenemos que tener una respuesta, ser responsables de ponerlas en práctica. Los discípulos que estaban llevando un tiempo tan difícil, en Hechos capítulo 15, versículos del 6 al 18, nos muestra todo el proceso que llevaron. Estaban enseñando en la iglesia en Jerusalén que si no se circuncidaban no podían ser salvos, y eso tenía muy atribulados a todos los discípulos y a los que estaban allí ministrando en las iglesias. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Tuvieron una respuesta, volvieron a recordar las promesas que Dios había hecho. Entonces aquí está todo el proceso, no tenemos mucho tiempo para leer todo lo que quería compartirles, pero ahí en el versículo
en el capítulo 15, Pedro habla y les explica que no debía de ser así, porque Dios también eligió a los gentiles y también les dio al Espíritu Santo para que no pusiesen ese yugo tan pesado que ni siquiera ellos mismos podían llevarlo. Así de que ellos decidieron hacer una carta de consuelo para los discípulos y para los apóstoles que estaban allí. Entonces, ¿cuál es la reacción? Entonces, allí está, nombraron a dos personas, que es a Bernabé, va Bernabé, Pablo, y va también Judas y Silas. ¿Y cuál es la reacción? Sugiere que se les escriba que se aparten de contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado, de sangre, y da las razones por qué. Este es muy, muy importante, porque Jacobo, que es el presidente del concilio, él les está sugiriendo eso, que hagan esta carta. Redactan esta carta y se las llevan Judas, Silas, Pablo y Bernabé. Y les mandaron la carta de consuelo. Están en los versículos 23 y 29. Luego viene la reacción. ¿Cuál es la reacción? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos a dos y llevarles esta carta de consuelo. Y luego viene el resultado. El resultado es que así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, con ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Podemos aprender que alentar a otros es con abundancia de palabras. Dentro de este resultado vemos que alentar a otros y alentarnos a nosotras mismas. Entonces, el proceso es recordar sus promesas, siendo responsables de ponerlas en práctica, reaccionar positivamente a ellas, para poder ver los resultados eficaces. ¿Y cuál es el resultado que hay? Está en Filipenses 4:7. El resultado es: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando somos consolados, cuando tenemos todo este proceso, el resultado es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No lo podríamos explicar. Así de que mi responsabilidad y decisión ante el consuelo que Dios me da es recordar sus promesas, responder a ellas, reaccionar positivamente, y el resultado que va a haber es paz de Dios, la paz de Dios. Y el Salmo 91, se los quería leer, pero el tiempo se va a cortar bastante. Pero les quiero decir que en el Salmo 91, léanlo todos los días. Sería lindo que quizás lo pudiesen memorizar. Pero allí hay varias cosas importantes, y lo más importante es que muestra ese Dios que nosotros tenemos. Y hay 4 nombres de Dios en los versículos 1 y 2 del Salmo 91, que es el Altísimo. El Altísimo, que es la fortaleza y la soberanía de Dios. Él fortalece a todos. En Génesis 14:18 habla de esto. También el otro nombre que tiene es el Omnipotente. En Génesis 17, capítulo 17, versículo 1, que es el Shaddai, o el Todopoderoso. Él tiene todo el poder para hacer lo que sea. Y luego está Jehová en Génesis 2, capítulo 4. Y este es el nombre más importante ahí en el Antiguo Testamento, que está escrito 6.823 veces. Para que esté escrito tantas veces es porque es muy importante, porque es el nombre que es autoexistente, que está vivo, que nosotros podemos contar con él en cualquier momento. Así es de que está asociado con la santidad de Dios, con su odio por el pecado y con su misericordiosa provisión de redención. Todo esto tiene versículos. Y el cuarto nombre es Dios. En Génesis 1:1 dicen que si
alguien lee la Biblia y cree este primer versículo de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, va a creer toda la palabra de Dios. Y Dios está asociado con el abrigo, con el refugio, con el escondite, con la protección, con la sombra. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Leí la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera tiene otro concepto, pero las invito a que lo tengan en su corazón, a que lo lean todos los días. Dice que tenemos protección en el día, en la noche, al mediodía. Todo el tiempo estamos protegidos con Dios. Así es de que tenemos consuelo. No hay ningún peligro que nos dé, ni hay nada que nos aceche si confiamos en las promesas de Dios y somos responsables de ponerlas en práctica. Así de que yo las invito principalmente a que la palabra de Dios sea práctica en nuestras vidas. Si no hay nadie que nos consuele, tenemos el consuelo de Dios. Muchas gracias. Que Dios bendiga su palabra y espero que sea de edificación como lo ha sido para mí. Un abrazo. Chao, chao.